con la carpeta que dice clase, la fecha y el tema, ahí lo encuentran. O sea que les recomiendo que antes, por ejemplo, a la mañana o a la noche anterior, chequeen eso, cosa de que si eso está, bueno, que lo quiere imprimir, lo quiere impreso y así puede hacer anotaciones sobre eso. Y el que no, bueno, que no se haga problema, pero para que sepan que se lo envío de esa manera. Y me costó un montón que salga el archivo, por eso se encontraron con varios mails repetidos. Bueno, dicho esto, les comento que hoy cómo vamos a trabajar en la clase. Al principio, la primera hora y media, calculo, vamos a hacer la clase teórica, como siempre. Después, a las 10 de la mañana, los alumnos que tengan que volver a hacer el recuperatorio de la evaluación anterior, ya va a estar disponible. Y con el resto seguimos trabajando como siempre a través del foro, ¿sí? Así que bueno, la clase va a ser igual que siempre, primero la teórica, después empezamos con los ejercicios, y les recomiendo, nosotros dentro del tema de hoy, que es termodinámica, vamos a ver tres temas, que es entalpía, entropía y energía libre de Gibbs. Si ustedes se fijan en la guía, está dividido como en tres ítems. En uno se llama entalpía, el otro entropía y el otro energía libre de Gibbs. Entonces, cuando empiecen a hacer los ejercicios, les recomiendo que primero termine con todos los de entropía, ¿sí? Y después con los de entalpía, por ejemplo, que son los primeros, y después empiecen con los otros. ¿Por qué? Porque hay ciertos conceptos y hay ciertas formas de resolver los ejercicios que es mecánico y que se reproducen en los tres temas, ¿sí? Entonces, si lo tienen bien entendido en la primera parte, lo van a poder reproducir fácilmente porque es volver a aplicar una fórmula en los otros dos temas. Y algo importante, ustedes en la guía de ejercicios y problemas, al final se van a encontrar con una guía que es una guía de propiedades termodinámicas, o sea, esos son datos con los que ustedes van a tener que trabajar, repito, que se encuentra en la guía de ejercicios y problemas al final, ¿sí? Y se van a dar cuenta porque dice thermodynamic properties, o sea que no cabe duda, donde para realizar varios de los ejercicios van a tener que sacar los datos de esas tablas, ¿sí? Porque son datos que ya están, están tabulados experimentalmente. O sea que bueno, ahí los digo como para que se ubiquen dónde está el material. Bueno, vamos a empezar dando una definición, que la termodinámica es la ciencia que estudia las transformaciones de energía, ¿sí? Que ocurre en un sistema, y por otro lado, la espontaneidad de los fenómenos tanto físicos como químicos. O sea que acá tenemos dos cosas importantes, que hay energía que se transforma de una forma a otra, y también la termodinámica se vincula con si un sistema o si una reacción, básicamente nosotros vamos a trabajar con reacciones químicas, si son o no espontáneas. Entonces, para eso vamos a tener que definir qué es sistema. Sistema, como una de las definiciones, es porción del universo que me interesa estudiar. Por ejemplo, si nosotros estuviésemos trabajando con una reacción química en el laboratorio, la reacción química, o sea, esos reactivos combinados en un vaso de precipitado o en un Erlenmeyer, ese sería mi sistema. Y el laboratorio
sería el entorno, ¿sí? Entonces, mi sistema y todo el laboratorio, que es el entorno, los dos juntos constituyen lo que se llama el universo, ¿sí? Y acá es importante separar sistema y entorno y tener en cuenta que ambos constituyen el universo, porque después aparece en diapositivas posteriores y para que ustedes se ubiquen de qué estamos hablando. Entonces, vamos a definir qué tipos de sistemas tenemos. Podemos tener sistemas de tres tipos. Los sistemas pueden ser abiertos, pueden ser cerrados o pueden ser aislados. Un ejemplo de un sistema abierto, imagínense que tenemos una botella con agua, ¿sí? A una temperatura determinada. Imagínense que tenemos una botella a una temperatura determinada, 80 grados, ¿sí? 90 grados, y que esta botella se encuentra abierta. Si la botella se encuentra abierta, justamente vamos a tener moléculas, ¿sí? Que se encuentran en la superficie, que se va a vencer la fuerza fuente de hidrógeno que existen y van a pasar de la fase líquida a la fase gaseosa, ¿sí? O sea, que hay moléculas de agua que se van a intercambiar, ¿sí? Junto con el aire que se encuentra en la habitación donde tengamos esa botella. O sea que va a haber un intercambio de masa, por un lado. Y por otro lado, si tenemos agua a una temperatura de 80 grados y estamos en un ambiente con una temperatura de 20 grados, va a haber también un intercambio de energía, ¿sí? Desde la botella que se encuentra más caliente hacia el entorno. O sea, por eso decimos un sistema abierto, porque por un lado va a intercambiar masa a través de esas moléculas de agua que van a salir de esa botella en forma de vapor, y por otro lado el sistema con el tiempo se va a enfriar. ¿Por qué? Porque va a haber una transmisión de energía en forma de calor desde mi sistema, que sería la botella, hacia los alrededores, ¿sí? Si yo esta misma botella la tapo, entonces ya no voy a tener ese flujo de moléculas de agua que se escapan hacia el exterior, pero sí voy a tener un intercambio de energía. El recipiente con el tiempo se va a enfriar, por lo tanto va a haber energía en forma de calor que se transmita desde mi sistema hacia los alrededores. Por eso en un sistema cerrado solo se intercambia energía. Y en un sistema aislado, como sería un termo, ¿sí? Acá no tenemos ni intercambio de energía ni intercambio de masa. O sea, estos son los tres tipos de sistemas que nosotros podemos tener. Y acá hay dos conceptos que van muy de la mano, que es energía y trabajo. ¿Cómo podemos definir la energía? La energía la podemos definir, una definición simple, como la capacidad para realizar trabajo. Y a su vez, el trabajo es la acción que se puede realizar a expensas de la energía que se tiene. Cuanto más energía se tenga, mayor trabajo se va a poder realizar. Sí. Bien, vamos a enunciar la primera ley de la termodinámica. Esta primera ley lo que dice es que en todo sistema aislado, recuerden que un sistema aislado, estamos acá, ¿sí? Donde no tenemos intercambio de masa ni energía. En un sistema aislado, la energía se puede convertir de una forma a otra, pero no se puede ni crear ni destruir, manteniéndose constante. Entonces, en un sistema aislado,
La energía puede convertirse de una forma u otra, pero se va a mantener constante. Bien, y vamos a definir una propiedad que se llama entalpía. La entalpía, cuyo signo es una H mayúscula, es una magnitud termodinámica donde su variación, o sea, el delta H, delta es el símbolo de variación, el delta H, representa el calor que puede ser absorbido o liberado durante un proceso. Nosotros justamente vamos a hablar de al calor absorbido o liberado durante una reacción química. En condiciones de presión constante, o sea, cuando se trabaja, se regula cuáles son las condiciones de presión y de temperatura a la cual se trabaja. En general, vamos a trabajar a presión de 1 atmósfera y a 25 grados centígrados, que eso es, vamos a verlo más adelante, lo que se llaman las condiciones estándar. Y las tablas que nosotros tenemos de trabajo son tablas que están creadas a esas condiciones estándar, ¿sí? De 25 grados centígrados y 1 atmósfera. Pero básicamente, para que les quede en la memoria el término entalpía, es una magnitud que tiene que ver con variaciones de energía dependiendo de si el sistema absorbe calor o si el sistema libera calor. Para poder hablar de esta variación de energía, vamos a tener que definir qué es un proceso exotérmico y qué es un proceso endotérmico. Un proceso exotérmico es aquel que cuando se produce la reacción química libera calor al medio. Por eso dice, el sistema libera calor al medio. En el laboratorio, ¿cómo podemos ver una reacción exotérmica? Si nosotros tomamos un vaso de precipitado, colocamos agua, colocamos ciertos reactivos y se produce la reacción química, o sea, los reactivos pasan a productos, eso se ve, por ejemplo, con algunos hidróxidos. Nosotros, si tocamos las paredes de ese vaso de precipitado, vamos a ver que luego de un ratito esas paredes están calientes. ¿Por qué? Porque la reacción que se está produciendo es una reacción exotérmica y hay liberación de energía en forma de calor. Entonces, obviamente, ese recipiente, ese vaso de precipitado, se calienta. Y eso es claramente un proceso exotérmico. Bien. Por otro lado, un proceso endotérmico es aquel que para que se produzca, o sea que para que los reactivos se transformen en productos, se necesita calor. Entonces el sistema tiene que absorber calor, ¿sí? Conclusión. En un proceso exotérmico, el calor, que lo representamos con una Q, sería un producto, ¿sí? Porque cuando la reacción se produce, libera calor al medio. Entonces es como que el calor lo podríamos representar como un producto más. En cambio, en un proceso endotérmico, es aquel que los reactivos necesitan calor para que la reacción se produzca y se transformen en productos, es como que el calor actuaría como un reactivo. Repito, en el proceso endotérmico, como para que tener una idea mental y poder trabajar, el calor actuaría como un reactivo y en un proceso exotérmico el calor actuaría como un producto más. Entonces, ¿qué reacción sería endotérmica y cuál exotérmica? Acá tenemos dos reacciones muy sencillas. La fusión de un cubito de hielo. Si nosotros
Dejamos sobre la mesada un cubito de hielo, este cubito se empieza a derretir. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que el sistema, justamente el agua sólida, absorbe energía, energía del ambiente, ¿sí? Y se produce el cambio de estado. Por lo tanto, para pasar de agua sólida a agua líquida, el sistema debe absorber energía. Por lo tanto, estaríamos aquí, en un proceso endotérmico. El sistema absorbe energía en forma de calor y se produce el cambio de estado. O sea, que la fusión de un cubito de hielo, pasar del agua sólida al agua líquida, es un proceso netamente endotérmico. Y una reacción de combustión, que nosotros ya lo vamos a ver más adelante, pero una reacción de combustión es cuando un producto orgánico, acá está escrito, si bien está chiquito porque ya lo vamos a ver luego en detalle, carbono X, hidrógeno X, está haciendo referencia a un compuesto orgánico, ¿sí? En presencia de oxígeno, origina como productos de esta combustión, si es una combustión completa, dióxido de carbono y agua. Y en las reacciones de combustión siempre hay liberación de energía, ¿sí? Por eso el ejemplo tipo es cuando uno prende fuego. Este es un ejemplo típico de combustión. Siempre hay liberación de energía. Por lo tanto, si hay liberación de energía, estamos hablando que las reacciones de combustión son reacciones exotérmicas. O sea, cuando se produce, se libera calor al medio. En cambio, esta, para que se produzca, el agua sólida tuvo que absorber energía del medio. Y ahora vamos a ver qué es una ecuación termoquímica. Las ecuaciones termoquímicas son aquellas que muestran tanto cambios de entalpía, o sea, cuando los reactivos se transforman en productos, qué pasa con la entalpía, y también qué pasa con las relaciones de masa, o sea, los coeficientes estequiométricos, ¿sí? Esto de relaciones de masa tiene que ver a, por ejemplo, los problemas de estequiometría cuando nosotros teníamos que balancear la ecuación. Eso tiene que ver con las relaciones de masa. Entonces, es una ecuación termoquímica y esto que vamos a leer es importante que lo tengan claro porque eso, por ejemplo, eh, puede aparecer alguna pregunta como verdadero y falso, ¿sí? Eh, Son aquellos que tienen que, para decir que estoy en presencia de una ecuación termoquímica, tengo que ver las relaciones de masa, o sea, los coeficientes estequiométricos y los cambios de entalpía. Vamos a ver ahora qué es esto. Y acá, bueno, obviamente me dice que las grandes transferencias de energía que ocurren durante las reacciones químicas. O sea, ¿por qué hay esta transferencia de energía? Porque en la reacción química lo que sucede es que hay ruptura y formación de enlaces químicos. Cuando el reactivo se convierte en producto, pensemos que cuando los reactivos se quieren combinar en los productos, esos reactivos tienen que primero romper enlaces, ¿sí? Vieron, por ejemplo, no sé si estamos hablando de una molécula de oxígeno, que la molécula es diatómica, o de cualquier otro compuesto que está formado por varios átomos, o sea, que entre esos átomos ustedes ya han visto que existen uniones químicas. Esas uniones químicas se tienen que romper para que los átomos libres puedan unirse y puedan formar especies diferentes. Por eso me dice que las grandes transferencias de energía que ocurren durante una reacción química es el resultado de ruptura de enlaces en los reactivos y cuando esos átomos que quedan libres se rearreglan, se forman nuevos enlaces en los productos. Por eso hablamos de ruptura de enlaces en los reactivos y formación de enlaces químicos serían los productos.
Bueno, hoy parece que no sé qué pasó, pero nos quedamos con varios dormidos, ¿sí? Recuerden, en lo posible, que para ingresar, ingresamos hasta 8:10 y bueno, 8:15 empezamos con la clase. Yo sé que siempre hay algún problema, es más, eso nos sucede a todos, que tenemos un problema de conectividad o que no enganche, lo que sea. Pero bueno, tengan dentro de lo posible, traten de que nos comunicamos todos entre 8 y 8:10, así ya después no andamos con la pantalla de un lado para el otro. Bueno, entonces, acá por ejemplo, fíjense, mi reacción sería que el agua sólida se transforma en agua líquida. Dijimos que para que el agua sólida se transforme en agua líquida necesitábamos energía. Por lo tanto, el calor, en este caso, sería como un reactivo más, ¿sí? Necesito energía, o sea, calor, para que el sólido se transforme en líquido. Y cuando se produce esta reacción, hay justamente energía que se tiene que absorber, porque acabamos de decir que es un proceso endotérmico. Por lo tanto, el delta E, que corresponde a la variación de entalpía, ¿sí? Entalpía de la reacción. Recuerden que era la magnitud termodinámica, donde su variación representa el calor absorbido o liberado durante una reacción química, ¿sí? Entonces, si ahora estamos acá en una reacción química, ¿sí? Donde yo sé que es un proceso endotérmico que tuvo que absorber calor, por eso el calor lo tengo del lado de los reactivos, la variación de entalpía de esta reacción para pasar de sólido a líquido va a tener un valor determinado que tiene que ver con la energía que este sistema tuvo que absorber y va a tener un signo positivo. ¿Por qué? Porque en todo proceso endotérmico donde hay absorción de energía, ¿sí? El delta E, la variación de entalpía, es positivo. Entonces, sí, ¿Le podría realizar una pregunta? decime. La fusión de un cubito de hielo, ¿no es una reacción física? Me refiero a que en el punto anterior dice específicamente de reacciones químicas. Mm, mm, en una reacción física, vos, por ejemplo, tenés, digamos, sería un intermedio, porque la podés considerar tanto de una forma como de la otra, ¿sí? En realidad, acá cuando hablamos de, nosotros lo vamos a referir a ecuaciones químicas, pero es como que acá tenés como una reacción intermedia, está bien, acá no tenés justamente el tema de ruptura de enlaces, pero lo podés considerar exactamente igual, no te preocupes. Está bien, listo. No, porque me causó la duda porque decía reacciones químicas específicamente y por eso me generó la duda. Gracias. Está bien, no, 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 lo puedes considerar igual, ¿sí? Mm, Entonces, siempre que nosotros tengamos una ecuación termoquímica, vamos a tener varias cosas. Primero, eh, los reactivos y los productos, como dijimos antes, los coeficientes estequiométricos, en este caso no están colocados porque sería un 1 y un 1, ¿sí? El delta E, la variación de entalpía, también tiene que estar escrito. Si la variación de entalpía tiene signo positivo, eso ya me da la pauta que la reacción que yo tengo acá va a ser una reacción endotérmica. Y una cosa más que quería decir, y otra cosa más, que en una ecuación termoquímica también tiene que estar entre paréntesis el estado de agregación de reactivos y productos. Entonces, repetimos, para que una ecuación termoquímica esté completa, tenemos que tener, obviamente, quiénes son los reactivos y los productos,
sus coeficientes estequiométricos, en este caso la reacción me da 1 y 1, la variación de entalpía también me tiene que figurar, y el estado de agregación de reactivos y productos. Y ya lo van a leer fácilmente cuando nosotros tengamos una entalpía positiva, ustedes ya saben que la reacción que tienen es una reacción endotérmica. ¿Por qué se los digo? Porque esto que está acá en rojo, se los aclaré yo porque ahora estamos como empezando con el tema, pero la reacción, si no directamente, sería agua sólida, agua líquida. Y acá que se les escribí, los coeficientes estequiométricos siempre se refieren al número de moles de una sustancia. Bueno, no es ninguna cosa nueva. Si una reacción consume energía térmica en sus alrededores, es endotérmica, lo que venimos diciendo. Cuando se invierte una ecuación, o sea, lo que estaba como producto pasa como reactivo y viceversa, cuando se invierte una ecuación, se cambian los papeles de reactivos y productos, y como consecuencia, la magnitud de la variación del entalpía para la reacción se mantiene, o sea, el número se mantiene, pero lo que cambia es el signo. Entonces, si esta reacción, así como está escrita, es una reacción endotérmica, donde el calor actúa como un reactivo, si yo la invierto, y fíjense, del líquido paso al sólido, ¿sí? Esta reacción va a liberar calor al medio. En cuanto a magnitud, va a ser el mismo valor, pero si en las reacciones endotérmicas el signo del delta H era positivo, en las reacciones exotérmicas el signo del delta H va a ser negativo. O sea, que siempre que ustedes vean una ecuación termoquímica con un delta H negativo, lo que me está diciendo es que la reacción es exotérmica. Y acá hay algo importante que después vamos a retomar con esto. Lo repito, si tenemos una ecuación y la intercambiamos, la invertimos, lo que tenemos producto pasa a reactivo, como sucede acá, la magnitud del delta H se mantiene, pero lo que se cambia es el signo, y pasamos de una reacción endotérmica a una exotérmica. Esto después ya lo vamos a volver a trabajar. Y les escribí, por lo tanto, la ecuación inversa debe liberar energía térmica hacia sus alrededores, debe ser exotérmica. Y la expresión debe cambiar el signo. Bueno, para que no se pierda. Otra cosa a tener en cuenta dentro de la escritura de una ecuación termoquímica es que si se multiplican ambos lados de una ecuación termoquímica por un factor de n, ¿sí? Imagínense que esta es la ecuación termoquímica, de sólido a líquido, sólido a líquido. Esta es la ecuación termoquímica, donde yo ya sé que los coeficientes estequiométricos son 1. Imagínense que por una reacción, por algo que vamos a ver dentro de un rato, nosotros tenemos que multiplicar ambos lados de esa ecuación termoquímica por un factor n, que puede ser 2, 3 o 4. Entonces, si multiplico ambos lados de la reacción por un factor determinado, que ya vamos a ver para qué, también voy a tener que multiplicar por ese mismo factor el delta H, ¿sí? Y esto es lo que habíamos visto antes, cuando se escribe una ecuación termoquímica, siempre se debe especificar el estado de agregación de ya sea reactivos o productos. Bueno, y otro tipo de reacciones que o que ustedes en la guía tienen para resolver, son reacciones de combustión. Acuérdense que este es el ejemplo de una ecuación termoquímica o una reacción de combustión. Las reacciones de combustiones son reacciones exotérmicas, por eso el calor lo escribimos del lado de los productos. Como es una reacción exotérmica, en este caso tenemos metano,
que es el compuesto orgánico más sencillo, metano en estado gaseoso, más en presencia de oxígeno, se genera dióxido de carbono, agua y energía en forma de calor. Entonces recuerden que siempre los productos de una reacción de combustión completa van a ser dióxido de carbono y agua. Este número que está acá y este número que está acá constituyen los coeficientes estequiométricos como en toda reacción. Yo tengo que balancear la ecuación. ¿Para qué? Para tener la misma cantidad de moles de átomos de todas las especies de los reactivos como de los productos. Fíjense, del lado de los reactivos tengo un átomo de carbono, de los productos también. Del lado de los reactivos tengo 4 átomos de hidrógeno, acá tengo 2 por 2, 4. Y acá con este 2 de átomos de oxígeno tengo 2 por 2, 4. Y acá tengo 2 de acá, más 2 de acá, 4. O sea, acuérdense que estos dos siguen siendo los coeficientes estequiométricos de una reacción balanceada, ¿sí? El estado de agregación, la variación de entalpía, que como me da signo negativo, me está hablando de que la reacción es exotérmica, ¿sí? Esa sería toda la información que nosotros tenemos en una ecuación termoquímica. Y acuérdense que en las reacciones de combustión, como una combustión completa, da como resultado dióxido de carbono más agua como producto. Bien, acá se llama entalpía estándar de formación. Ustedes van a ver que en este tema tenemos como muchas definiciones. Pero bueno, no se asusten porque después de a poco, a medida que el material lo van leyendo y ahí lo podemos plasmar en los ejercicios, ahí van a ver que no es tan áspero como parece. Pero bueno, hoy tengo este tiempo para dar la teoría. Entalpía estándar de formación, que su símbolo es delta H, porque estamos hablando de entalpía, delta porque ya vamos a ver que estamos hablando de la variación, la F por la palabra formación, y este cerito hace referencia a que el dato que nosotros obtengamos del delta H de un compuesto determinado va a ser calculado en condiciones estándar. O sea que siempre que vean este cerito, hace referencia a que el número que se calculó en condiciones estándares, que eran 25 grados centígrados y una atmósfera de presión. Pero bueno, vamos a qué significa la entalpía estándar de formación. Por definición, representa el cambio de entalpía, que lo podemos considerar como el cambio de calor, cuando se forma un mol de compuesto a partir de sus elementos en su estado más estable. Y conociendo los valores de delta H de formación, que es lo que nosotros vamos a tener en esta tabla que yo les digo que tienen en la guía, se puede calcular el delta H de muchas reacciones químicas. Esto no se preocupen, lo vamos a ver más adelante. Pero la idea es que la entalpía estándar de formación, el delta H de formación, es el cambio de calor, cambio de entalpía, cuando se forma un mol de producto, a partir de sus elementos en su estado más estable. Estos son algunos datitos más, otra forma de decir lo mismo. El cambio de calor relacionado cuando se forma un mol de compuesto a partir de sus elementos a una presión de 1 atmósfera y 25 grados centígrados. Fíjense lo que dice acá, el estado estándar significa justamente 1 atmósfera y 25 grados centígrados. Y otro dato importante es que la entalpía estándar de formación de cualquier elemento, ¿sí? Sea que esté hablando de carbono, de aluminio, de lo que sea, en su forma más estable es 0. ¿Por qué se lo digo? Porque en la tabla, ustedes vayan a trabajar con la tabla, se van a encontrar con algunos elementos que tienen valor de delta H0. Eso quiere decir que se encuentran en su estado más estable.
Y el más representante de esto que les digo es el oxígeno. El oxígeno lo podemos encontrar como oxígeno molecular o como ozono. La forma más estable es el oxígeno molecular, que ese es el que va a tener valor cero. ¿Sí? Eso se los cuento para que sepan en la tabla por qué algunas sustancias las van a encontrar con delta H0. Y bueno, estos son ejemplos de reacciones de formación. Fíjense que era el cambio de calor cuando se forma un molde compuesto a partir de los elementos en su forma más estable. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un mol de hidrógeno molecular más medio mol de oxígeno, se va a formar un mol de agua líquida, ¿sí? Acá, como ven, siempre los productos que se originan es un mol a partir de sus sustancias simples, ¿sí? Estos son como ejemplos de reacciones de formación, donde siempre el producto es un mol. Y la ecuación estequiométrica está calculada con los coeficientes tales que la suma de estos coeficientes sean exactamente un mol de producto. ¿Sí? Esto es como a modo de ejemplo, como para poder ilustrar la definición. Y esto se los cuento nomás, porque nosotros estamos hablando tanto de calor que puede absorber o que puede liberar una reacción química. ¿Y esto cómo se mide en la realidad? Porque nosotros de última vamos a trabajar con datos que se obtuvieron en forma experimental. Esto se mide a través de un calorímetro, donde un calorímetro muy sencillo que uno puede armar en el laboratorio es, por ejemplo, un vaso de vapor, ¿sí? Que eso actuaría como un termo. Ahí adentro se puede colocar una reacción, pues se puede colocar, por ejemplo, agua y se puede colocar un sal o un hidróxido y se va a producir una reacción química. Si la reacción química, y acá tenemos un termómetro, si la reacción química es una reacción exotérmica donde va a haber liberación de energía, bueno, eso lo vamos a ver con el aumento de los grados que nos indique el termómetro. O sea que básicamente la idea que tengan es que este calor absorbido o liberado se mide a través de calorímetros, ¿sí? Hay calorímetros más sofisticados, que bueno, que tienen paletas donde se mezclan los reactivos, pero la idea es la siguiente, es esa. Y acá, similar a lo que ustedes tienen en la guía, es un ejemplo para que ustedes vean cómo aparecen en las tablas, ¿sí? Estos son los valores de las entalpías estándar de formación de algunas sustancias en condiciones estándar, ¿sí? A 25 grados centígrados y una atmósfera. Donde las unidades son kilojoule por mol, y acá, por ejemplo, se encuentran que el aluminio en estado sólido es la forma más estable, o sea que su valor va a ser cero. Bromo, la molécula del bromo en estado líquido es la forma más estable, por lo tanto va a ser cero. El carbono lo podemos encontrar como carbono, como grafito, como diamante. La forma más estable es el grafito, por lo tanto, es quien va a tener el valor cero, ¿sí? Y así sucesivamente. Esto es simplemente como para que vean eh, el yodo sólido también, cero. Bueno, esto es simplemente a modo de ejemplo. ¿Cómo llevamos eso a una reacción química? ¿Sí? ¿Y qué es lo que nos va a servir para operar? Imagínense que tenemos una reacción química donde A y B son los reactivos que se combinan para formar C y D. Y esta A, B, C y D minúscula, acá queda al revés, y D minúscula, corresponde a los coeficientes estequiométricos, como yo les dijese. 2 moles de A se combinan con 3 moles de B para formar 2 moles de C más 1 mol de D. Eso significa estas minúsculas. Entonces, ¿cómo se puede calcular
la entalpía de una reacción química, ¿sí? A una atmósfera. ¿Por qué me hablan de una atmósfera? Porque las tablas están estipuladas a una atmósfera de presión y a 25 grados centígrados. La variación de entalpía de una reacción la podemos calcular como la variación de entalpía de los productos menos la variación de entalpía de los reactivos. Eso es a grandes rasgos. Entonces, así como está escrita, AB se combina para formar C y D, la variación de entalpía de esa reacción la puedo calcular como variación de entalpía de productos, fíjense que tengo C y D primero, menos variación de entalpía de reactivos, fíjense que tengo A y B. Entonces, ¿por qué acá aparece esta C chiquita? Porque esta C hace referencia a este coeficiente estequiométrico. Entonces, si acá hubiese un 2, acá tendríamos que poner 2 por la variación de entalpía de formación de ese compuesto en particular, que es un dato que yo lo voy a calcular de tabla, más D, que es el coeficiente estequiométrico del otro producto, por la variación del delta H de formación, que es el dato que voy a obtener de tabla de D, todo esto entre paréntesis, y esto de última van a ser dos números, ¿sí? Menos, y lo mismo para los reactivos. O sea que esto van a ser colocar acá, acá, acá y acá 4 valores. Y a esos valores va a haber que multiplicarlos por el coeficiente estequiométrico. Por eso le digo que esto es una cuenta. Y cuando nosotros hagamos un ejercicio es más sencillo que ver tanto numerito y tanta letra. Entonces, en una forma condensada, podemos decir que el delta H de la reacción es la sumatoria de los delta H de formación de productos menos los reactivos, lo que venimos diciendo acá. Para calcular este delta H de la reacción, tenemos un método directo. Un método directo y un método indirecto. Vamos con el método directo. Supónganse que nosotros tenemos esta ecuación. Carbono como grafito más oxígeno gaseoso. Estos reactivos se combinan y forman como producto dióxido de carbono, ¿sí? Y lo que me piden, es decir, me dan estos datos y lo que me piden es que calcule el delta H de la reacción. Entonces, según lo que acabamos de ver acá, si yo quiero traspolar esto que hice acá a esta ecuación, donde mis reactivos son carbono y oxígeno y el producto es dióxido de carbono, yo voy a escribir que el delta H de la reacción va a ser igual al delta H de formación de quién, del producto. Fíjense que el dióxido de carbono es el producto, entonces delta H de formación del producto, menos, abro corchete, delta H de formación del primer reactivo, más el delta H de formación del segundo reactivo. Bien, si nosotros nos fijamos en la tabla de propiedades termoquímicas, vamos a ver que tanto el grafito como el oxígeno, esto ahora yo se los cuento, corresponden a las formas más estables del oxígeno y del grafito. Por lo tanto, se van a encontrar con que los datos del delta H de formación para acá y para acá son 0. Por lo tanto, el único valor que van a encontrar es el del delta H de formación del dióxido de carbono. Por lo tanto, como solamente van a encontrar este valor, que si se fijan en la tabla corresponde a dióxido de carbono menos 393,5, esta cuenta va a ser igual a menos 393,5 menos 0. Por eso el resultado da 393,5. Ya les digo, estos valores, el número que va acá y los números que van acá y que van acá,
salen de la tabla de termodinámica. Y acá está escrito esto que les comenté. Debido a que tanto el grafito como el oxígeno son formas estables, alotrópicas estables, se determina que el delta H de formación del carbono y del oxígeno tienen un valor de 0. Por lo tanto, el delta H de esta reacción va a ser igual al valor que encontremos en la tabla del delta H de formación del dióxido de carbono, que es menos 393. ¿Sí? Por lo tanto, yo puedo ahora colocar el delta H de reacción de este compuesto, de esta reacción, y como veo, tiene signo negativo. Por lo tanto, estoy hablando de una reacción exotérmica. ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. Sí, profe. Gracias. Quizás ahora sean como mucho palabrerío, pero después es en función a la ecuación, fijarme cuáles son los delta H de formación que tengo en la tabla periódica, colocar los valores y hacer la cuenta. Y lo importante de esto es ver el signo. Si el signo nos da negativo, quiere decir que la reacción es exotérmica y hubo liberación de calor. Y si el signo es positivo, quiere decir que fue una reacción endotérmica. Para decírselo así en cortas palabras. Bueno, pero muchas veces se van a encontrar donde van a tener una ecuación química y no siempre van a poder encontrar todos los datos de los delta H de formación en la tabla, ¿sí? Muchas veces se van a encontrar con que hay ciertos compuestos que no les figura ese delta H de formación. Entonces, para poder calcular lo mismo, no perdamos de vista, lo que yo quiero calcular es el delta H de una reacción, hay un segundo método. Este era el directo. ¿Cuándo lo uso? Cuando, ya sea reactivos y productos, puedo encontrar en la tabla de termodinámica todos los datos de delta H de formación, ¿sí? Entonces, directamente aplico la fórmula, los productos menos los reactivos, coloco esos valores y saco el valor de ese delta H reacción. Pero se puede dar el caso de que yo no encuentre, no tenga todos esos valores. Entonces, aparece lo que se llama el método indirecto. En este método indirecto, nosotros vamos a tener una serie de pasos a realizar. Ustedes tienen varias de estos ejercicios para poder practicar, pero la idea es la misma, es obtener el delta H de esa reacción. Entonces, en este método indirecto, a mí me van a dar cuál es la reacción a la cual le quiero medir el delta H de reacción. Por ejemplo, esta, grafito más media molécula de oxígeno, se forma molécula de monóxido de carbono. Y a mí me pueden dar datos de reacciones donde involucren tanto a los reactivos como a los productos. Fíjense, a mí me importa calcular el delta H de esta reacción, pero me dan como dato, por eso para que no se pierdan, yo acá puse la palabra dato, me dan el delta H de estas dos reacciones que sí se las conoce. Por un lado, me dicen que el grafito más oxígeno molecular forma dióxido de carbono y que esta reacción tiene un delta H de reacción determinado. O sea, acá me dan toda la ecuación termoquímica. Y por otro lado, me dan otra reacción termoquímica donde me dicen que el monóxido más media molécula de oxígeno forma dióxido de carbono. Y también me dan el delta H de reacción. O sea que esto que está acá, como esto que está acá, me las dan como dato, así completas como están. Entonces, esto es un método y todos se resuelven igual. Nosotros vamos a hacer dos. Este es el primer ejemplo. Yo quiero llegar a esta ecuación, que es la que a mí me interesa. Y estos son los datos que a mí me dan para poder resolverla. Entonces miro mi primera ecuación.
En la ecuación que a mí me interesa, el carbono y el oxígeno están como reactivos y el monóxido está como producto. Entonces, miro, en esta ecuación que me dieron como dato, el carbono figura como reactivo y el oxígeno figura como producto. Disculpen, también como reactivo. O sea, que están acomodados en esta ecuación de la misma forma que yo los necesito acá. Entonces la dejo escrita como tal. ¿Ven que esta la volví a escribir acá abajo así como tal? Es lo mismo. La escribí como tal. ¿Por qué? Porque tanto el carbono como el oxígeno figuran como reactivos, que es lo que yo necesito en mi ecuación, que es esta. Ahora fíjense, en mi ecuación, el monóxido de carbono yo quiero que figure como producto, ¿sí? Y en la ecuación que me dan como dato, el monóxido de carbono, ¿cómo figura? Figura como reactivo. Por lo tanto, esta ecuación, así como está escrita, no me sirve. ¿Por qué? Porque yo necesito que esto figure como reactivo. Entonces, ¿qué hago? Esta ecuación termoquímica la invierto. Que la invierta quiere decir que la voy a escribir de tal forma que esto figure como producto, ven cómo está acá, y esto figure como reactivo, ven que está acá. La invertí. Esto lo escribo como producto y esto lo escribo como reactivo. Entonces, ahora bien, vamos a utilizar uno de los conceptos que vimos antes. Si nosotros una ecuación termoquímica la invierto, si así como está escrita tiene signo negativo, o sea que es exotérmica, si yo la invierto, la reacción invertida va a tener la misma magnitud, pero signo contrario. ¿Por qué? Porque si así escrita libera calor y es exotérmica, si yo la escribo al revés, va a absorber calor y a ser endotérmica, ¿sí? Por lo tanto, para pasar de acá a acá, invertí la reacción y le invertí el signo. Bien, una vez que hago esto, con respecto a los delta H, se hace una suma algebraica. Esta suma algebraica de menos 393 y más 283 me da menos 110,5 kJ por mol, ¿sí? O sea que por este lado hice una suma algebraica. Y por este lado, no perdemos de vista que la reacción que a mí me interesa es esta. Por lo tanto, lo único que tiene que quedar, si nosotros dividimos esta ecuación y esta ecuación, estos serían mis reactivos, esto y esto. Estos serían mis productos. Lo único que tiene que quedar es carbono, oxígeno y monóxido de carbono. El resto lo tengo que poder simplificar. O sea, carbono tiene que quedar, oxígeno tiene que quedar media molécula, y fíjense, en la primera ecuación, del lado de los reactivos tengo una molécula de oxígeno. Y acá del lado de los productos tengo media molécula de oxígeno. Por lo tanto, esto con esto lo voy a poder simplificar, y si esto lo simplifico, acá es como si esto tuviesen que tacharlo. Si ustedes tachan esto, tachan media molécula de oxígeno, ¿qué me queda acá? Acá me quedaría media, ¿sí? Por lo tanto, coincide con lo que a mí me piden. ¿Y qué otra cosa se puede simplificar? El dióxido de carbono. Fíjense que el dióxido de carbono, acá tenemos un mol de dióxido de carbono y acá tenemos un mol de dióxido de carbono. Por lo tanto, también acá se puede simplificar. Y si esto lo simplifico con esto y esta media molécula de oxígeno lo simplifico con esto, entonces del lado de los reactivos me quedaría carbono, como grafito, media molécula de oxígeno y ¿qué más? Y nada más.
Y del lado de los productos, esto se simplificó, y lo único que me queda es dióxido de carbono. O sea, yo tengo que poder simplificar todo lo que me sobra y que lo único que me quede sea lo que yo necesito en la ecuación original, que es la que a mí me están pidiendo cuál es el delta H de la reacción. Profe, Decime. una pregunta. ¿La simplificación es siempre entre los reactivos de una con los productos de la de abajo o eso no importa, digamos? No, es los reactivos de uno con los productos de abajo. Sí, Ok, gracias. en diagonal sería. Lo que pasa es que acá yo no quería simplificárselos de entrada porque si no me parecía como que les iba a hacer lío de decírselos. Ahora en la próxima yo les recomiendo para que les sea más sencillo y por ahí no se pierdan con esta, que la ecuación la copien en un papel y después a medida que lo vamos simplificando, ustedes lo van haciendo. Entonces así por ahí se pierden menos. ¿Mm? ¿Puedo seguir? ¿Se entendió lo que hice con esta? Sí, sí. Bueno. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Me dice, calcule la entalpía estándar de formación, pero para el caso se va a resolver igual, del acetileno, a partir de sus elementos. ¿Por qué me piden calcule la entalpía estándar de formación? Porque acuérdense que en la entalpía estándar de formación se formaba un mol del producto, como es en este caso, a partir de sus elementos en la forma más estable. O sea, para formar un mol de acetileno, que es este compuesto, se tuve que necesitar 2 moles de oxígeno, de carbono, por eso pongo 2 moles de carbono, al estado más elemental, como grafito, más hidrógeno 2. Y ven que esto así, tal cual, si yo uno esto con esto, me da exactamente un mol de este compuesto. Por eso dice calcule la entalpía estándar de formación, porque al decirme que calcular esta entalpía estándar de formación, me están dando ya información de que quieren que el producto se obtenga solamente un mol, ¿sí? Y que entonces tengo que partir exactamente de la cantidad de reactivo justo que necesito para que la unión de esto con esto me dé un mol, ¿sí? Bien, entonces tengo esta ecuación que ya la pude armar y lo que me piden es el delta H. Y me dan como dato, fíjense, me dan como dato, a mí me interesa esta, ¿no? Y me dan como dato estas tres ecuaciones. Carbono en estado de grafito más oxígeno molecular origina el dióxido de carbono y me dicen que en esta reacción termoquímica el delta H es menos 393. Por otro lado me dan otra reacción termoquímica, me dicen que el hidrógeno gaseoso más media molécula de oxígeno gaseoso originan agua líquida y me dan esta reacción termoquímica y me dan esta tercera reacción termoquímica donde figura acetileno, fíjense que es la misma fórmula, ¿sí? Más 5 moléculas de oxígeno gaseoso originan dióxido de carbono más agua líquida. Y también me dan el delta H reacción. O sea que como dato me dan 3 reacciones, ¿sí? Antes de seguir para adelante, vamos a alejarnos, vamos a mirarlas un poquito y después paso a la otra diapositiva. Pero lo importante es ver. Miremos, a mí me importa esto. Carbono e hidrógeno, yo necesito que figuren como reactivos. Y el acetileno, que figure como producto. Entonces miro la primera reacción. La primera reacción aparece carbono. Y el carbono, según como esto está escrito, aparece como un reactivo. Entonces, esta ecuación, así como está escrita, me va a servir, porque tiene lo que yo necesito. Ahora bien, en la ecuación tal cual yo la necesito, ¿cuántos moles de átomos de carbono necesito? 2.
porque esto yo ya lo tengo estipulado y escrito y balanceado estequiométricamente de entrada. Necesito 2. Y acá, si yo miro en esta ecuación, carbono, ¿cuántos tengo? 1. O sea que en realidad yo necesitaría 2 de carbono. Pero, como vimos anteriormente, si yo modifico los coeficientes estequiométricos en una ecuación termoquímica, se van a modificar en toda la ecuación. O sea, si a mí me interesa poner un 2, porque veo que a lo que quiero llegar es a 2 moles de átomos de carbono, tendría que poner un 2 acá, un 2 acá, un 2 acá y un 2 acá. ¿Se entendió lo que dije? Bueno, Sí, se entendió. bien. Vamos a la siguiente. ¿Con qué me encuentro? Con una ecuación termoquímica donde el hidrógeno, que a mí me interesa que el hidrógeno esté como reactivo, el hidrógeno actúa como reactivo. Entonces, la voy a dejar escrita así tal cual está. Como en lo que yo necesito tener un mol de hidrógeno 2, y como veo que esto está escrito acá, hay un mol de hidrógeno 2, a esto no le voy a hacer ningún arreglo, la voy a dejar así tal cual. Y paso a la tercera. Yo necesito que en alguna de estas ecuaciones me aparezca el acetileno. Acá aparece el acetileno, fíjense. Carbono 2 y hidrógeno 2. Pero yo necesito que el acetileno figure del lado de los productos. Y esto, así como está escrita, figura del lado de los reactivos. Entonces, ¿qué les parece que voy a tener que hacer con esta ecuación termoquímica? Esta ecuación termoquímica la voy a tener que invertir. ¿Para qué? Para que esto que esté como producto pase para acá y esto que está como reactivo pase para acá. Entonces, si esta la invierto, el acetileno me queda del lado de los productos, que se condice con lo que yo necesito. Y si yo invierto esta reacción, ¿qué pasa con el signo de el delta H de la reacción? Se va a modificar. En vez de ser una reacción exotérmica, como está escrita acá, va a tener este mismo valor, pero el signo va a ser positivo. ¿Por qué es importante que yo no la fije en eso? Porque después, para calcular el delta H de la reacción que a mí me interesa, que es esta, estos valores los voy a tener que hacer una suma algebraica. Entonces, si yo acá me olvidé de darle vuelta al signo, esto me va a dar cualquier cosa. Y de último, el resultado final de lo que me pide me va a dar cualquier cosa. ¿Sí? Bien, y si bien ahora lo vamos a ver, pero ya se los voy contando. Entonces, quedamos claro que esta última la vamos a tener que invertir porque a mí me interesa que el acetileno figure del lado de los productos. Pero fíjense, en la ecuación de partida, a mí, ¿cuántos moles de producto me interesa tener? 1, porque justamente el enunciado me decía entalpía estándar de formación, y acuérdense que por definición es la formación de un mol. Y cuando yo acá invierta, los coeficientes estequiométricos van a seguir estando tal cual están. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que dividir todos estos coeficientes estequiométricos por un valor determinado, como para que acá, en el caso del acetileno, que es el elemento que a mí me interesa, figure 1. O sea que voy a tener que esta ecuación no solamente invertirla, sino que también dividir todo por 2, ¿sí? Para que 2 dividido 2 me dé 1. Y ahora lo vamos a ver. Entonces, resolución. Vamos de nuevo, que ahora va a estar escrito lo que les acabo de contar. La primera ecuación, figura el carbono como reactivo, el carbono yo lo quiero como reactivo, pero yo necesito 2 moles. Entonces habíamos dicho que esta ecuación la íbamos a multiplicar toda por 2. Este valor también.
Bueno, es lo que figura acá. Esta primera ecuación está toda multiplicada por 2. Y el valor del delta H de la reacción también. Y eso me da como un valor total menos 787 kJ por mol. La segunda, dijimos que le íbamos a dejar tal cual estaba, porque con la segunda no teníamos problema. El hidrógeno me quedaba como reactivo, necesito un mol, tengo un mol, la segunda queda tal cual. O sea que yo acá la podría escribir tal cual está, para después hacer la suma algebraica. ¿Sí? O sea que acá iría esta escrita nuevamente tal cual está. Bueno, la tengo acá abajo. Y con la tercera, ¿qué habíamos dicho? Que la tercera la teníamos que dar vuelta para que esto quede al lado de los productos y dividirla por 2, ¿para qué? Para obtener un mol de acetileno. Pero esa división por 2 me va a afectar a todos los componentes, es lo que tenemos acá. La ecuación la invertí y la dividí por 2. Por lo tanto, si dividieron por 2, acá ya me dan los valores finales. ¿Sí? Ven que acá el acetileno figura 1 porque ya la di vuelta y dividí todo por 2. Y el delta H de la reacción también. Al invertirlo, se le cambió el signo, pero también lo tuve que dividir por 2. Y obtuve como valor 1299,4. Entonces, ahora, acá las tengo a las 3 acomodadas. Tengo la primera, que es la que teníamos acá, ¿ven? Que dice por lo tanto, como para que ahora nos queden limpios. La primera está toda multiplicada por 2 con el delta H multiplicado por 2 que me da menos 787. La segunda, que está escrita como tal, porque a eso no le hacíamos ninguna modificación. Y la tercera, que estaban invertidas, por eso fíjense que el acetileno lo tenemos como producto, y todo dividido por 2 para que el acetileno, que es de última, el que a mí me importa, me quede un mol. Por lo tanto, de todo esto que yo tengo acá y de estos 3 valores, con estos 3 valores yo hago una cuenta numérica, ¿sí? Y la cuenta numérica me da 223,6 kJ por mol. Positivo, por lo tanto la reacción es endotérmica. Y con todo esto que yo tengo acá, voy a tener que poder simplificarlo de tal modo que lo único que yo no pueda simplificar es lo que me interesa en la ecuación original. Que la ecuación original es esto. Yo voy a tener que poder simplificar todo menos los dos de carbono, el mol de hidrógeno y el mol de acetileno. De todo esto solamente me tiene que quedar 2 de carbono, 2 de hidrógeno y el mol de acetileno. Si quieren, yo les doy un minuto como para que esto se lo puedan copiar en una hoja y podamos entre todos ir simplificando para que no se pierdan. Les doy un minutito.
Bueno, vamos a empezar. Entonces, acuérdense, lo único que nos tiene que quedar sin poder simplificar son los dos de carbono, el hidrógeno y el acetileno. Me tiene que quedar solamente esto y esto. A ver, dióxido de carbono. Dióxido de carbono, acá tengo 2 moles y acá tengo 2 moles. Entonces, esto se simplifica con esto. ¿Qué más? Agua. Acá tengo un mol de agua y acá tengo un mol de agua. Esto se simplifica con esto. Oxígeno. Este 5 medio corresponde a tener 2 moléculas y media, ¿sí? Por eso acá le puse el valor 2,5, para que les sea más sencillo verlo. Entonces, acá por este lado tengo 2,5 moléculas de oxígeno, disculpen, de oxígeno. 2,5 moléculas de oxígeno. Y acá, del lado de los reactivos, si yo cuento, tengo 2 moléculas de oxígeno molecular acá y media molécula. O sea que 2 más media molécula sería como tener 2,5 moléculas de oxígeno. Por lo tanto, esto y esto se simplifica con este valor que tengo acá. Y ya nos sacamos de encima los oxígenos, nos habíamos sacado de encima los dióxidos de carbono, que tenemos 2 moles y 10 moles, y nos habíamos sacado de encima los moles de agua. Por lo tanto, solo me quedó carbono, hidrógeno y acetileno. Y esto también es una forma para evaluar si lo que hicimos lo hicimos bien. Si nosotros vemos que no podemos simplificar todo lo que tenemos, eso quiere decir entonces que en algún paso nos equivocamos. Y la suma algebraica de estos números me da este valor del delta H de reacción. Por lo tanto, fíjense que esto que yo tengo escrito acá, 2 de carbono más hidrógeno, acetileno, es exactamente igual que lo que nosotros habíamos escrito acá. 2 de carbono más hidrógeno, acetileno. ¿Sí? Y que lo que me pedían era el delta H. Y acá con los números lo pude calcular. Me dan delta H positivo, por lo tanto lo que me quiere decir es que esta reacción es endotérmica. ¿Se entendió? ¿Alguien se perdió con cómo hicimos, cómo fuimos sacando, simplificando? Bueno, y acá, esto es un par de ejemplos de reacciones de combustión, porque ustedes tienen en la guía, tienen un ejercicio con ejemplos de reacciones de combustión, ¿sí? Y acá también, por ejemplo, tenemos como ejemplo de reacción de combustión, la que ya vimos antes, la del metano más presencia de oxígeno que forma dióxido de carbono más agua, pero en caso de que nosotros tengamos un compuesto más importante, como acá, que tenemos una cadena carbonada con 8 átomos de carbono, también en presencia de oxígeno va a formar dióxido de carbono más agua. Acá la única cosa un poco más complicada es poder encontrar los coeficientes estequiométricos. Pero la idea es que en toda reacción de combustión que tenga una cadena carbonada en presencia de oxígeno, voy a obtener como producto el dióxido de carbono y agua. Estos son simplemente a modo de ejemplos, ¿sí? Y el valor del delta H de las reacciones, para que vean que las reacciones de combustión son todas reacciones exotérmicas, por eso tienen signo negativo. Y este dato lo que me quiere decir es que estos valores se obtuvieron en las condiciones estándar. Y acá, esto es el ejercicio de la guía, que me pide que escriba las reacciones de combustión y me da 3 compuestos, ¿sí? Entonces, acá se los escribí para que puedan guiarse y que no se hagan lío con los coeficientes estequiométricos, ¿sí?
acá falta el agua, esto quedó mal copiado. Esta no la van a poder usar porque quedó, a ver, no, esto quedó mal. Se las quise copiar de otro lado, pero quedó mal. Tendría que haberla hecho más chiquitita. Era para que ustedes puedan tener este ejercicio 4 completo. Bueno, esta no nos va a servir. Vamos a seguir un poquito más. Los procesos espontáneos y cómo se vincula con la entropía. Entonces, acuérdense que hasta ahora vieron un concepto que se llama entalpía, ¿sí? Que tiene que ver con los cambios de calor que se producen en las reacciones, ¿sí? Acá vamos a hablar de otro concepto que se llama entropía, que tiene que ver con el orden o el desorden del sistema. Entonces, primero vamos a definir qué es una reacción espontánea y cómo se vincula la espontaneidad con la entropía. Una reacción espontánea es aquella que en las condiciones de presión y de temperatura que yo determino ocurren espontáneamente. O sea que no tengo que hacer nada para que la reacción ocurra. Simplemente en esas condiciones estipuladas la reacción se produce. Y por supuesto la reacción no espontánea es aquella que no se produce en las condiciones de temperatura y presión que uno determine. Y vemos ejemplos muy sencillos. El agua se congela en forma espontánea si yo lo coloco en un ambiente por debajo de 0 grados centígrados, ¿sí? A una presión de una atmósfera, pero si la coloco a una temperatura por debajo de 0 grados centígrados, espontáneamente el agua se va a congelar, ¿sí? En cambio, otra reacción espontánea, si yo el hielo lo coloco a una temperatura por encima de los 0 grados centígrados a la presión atmosférica, también el hielo se va a fundir. O sea que esta es otra reacción que ocurre en forma espontánea. Otra cosa que ocurre en forma espontánea es que el calor siempre fluye del objeto más caliente a otro más frío, pero nunca se produce el proceso en forma inversa, ¿sí? Y acá les escribí con rojo que estos ejemplos muestran que los procesos que ocurren en forma espontánea en una dirección no pueden ocurrir en esas mismas condiciones en la dirección opuesta. Y acá tenemos un ejemplo. Si nosotros tenemos, por ejemplo, dos balones que están conectados por un robinete. En uno de los balones tengo contenido un gas, puede ser gas oxígeno, y en el otro no, nada. Si el robinete está cerrado, el gas va a estar contenido en este recipiente. Ahora, si yo abro el robinete, ¿qué va a pasar? Va a pasar que parte de las moléculas del gas van a tratar de ocupar todo el espacio que les sea posible, ¿sí? Por lo tanto, se va a establecer un sistema homogéneo entre esta parte del recipiente y este otro matriz que está conectado, ¿sí? Hasta que justamente la cantidad de moléculas que se encuentren circulando sea homogénea en ambos balones. Ahora bien, si yo me encuentro en esta situación, ¿sí? Nunca se daría la situación de que con el robinete abierto, todas las moléculas se encuentren solamente en uno de los extremos de este recipiente. Siempre el gas va a tratar de ocupar todo el espacio posible. Por eso, lo que ocurre espontáneamente es lo que tenemos acá, y lo que no ocurre espontáneamente es lo que tenemos acá, ¿sí? Esto sería como otro ejemplo de lo que vimos antes. Por eso decimos que los procesos que ocurren de forma espontánea en una dirección no pueden ocurrir de manera espontánea en la dirección opuesta bajo las mismas condiciones. Esto en esta dirección puede ocurrir, pero no puede ocurrir lo opuesto en las mismas condiciones.
Entropía. Es otra propiedad termodinámica que se asocia, como dijimos antes, con el desorden de un sistema. Cuanto mayor sea el desorden, mayor será la entropía que tenga el sistema. Mayor será en valor absoluto la entropía. Y que una reacción sea exotérmica, esto se los agregué porque a veces se confunden, que una reacción sea exotérmica puede favorecer que sea espontánea, pero no la garantiza. Es decir, no toda reacción exotérmica tiene por qué ser espontánea, ¿sí? Y la entropía como concepto es una medida del grado de dispersión de la materia y de la energía del sistema. Cuanto mayor dispersión tengamos, mayor va a ser la entropía. Entonces, acá tenemos ejemplos bien concretos. Si nosotros se produce el cambio de estado y pasamos del estado sólido al estado líquido, esto obviamente acá tenemos mayor dispersión de materia. Por lo tanto, acá en el estado líquido, la entropía va a aumentar, ¿sí? Va a ser mayor el valor de entropía en el estado líquido que en el estado sólido. Todavía más, si pasamos del estado líquido al estado gaseoso, vamos a tener mayor dispersión de materia, por lo tanto, vamos a tener un sistema más entrópico, ¿sí? Donde haya mayor desorden. Si acá nosotros tenemos, ¿qué estamos haciendo referencia acá? Estamos haciendo referencia a que tenemos un solvente, que puede ser, por ejemplo, agua, y esto que está representado en rojo puede ser una sal sólida. Si nosotros disolvemos una sal en un solvente, en esta disolución, ¿sí?, vamos a tener un sistema más entrópico, ¿sí?, porque justamente tenemos más dispersión de materia. Lo mismo ocurre cuando pasamos del estado sólido. Bueno, acá querríamos hacer referencia como una especie de, a medida que se va produciendo el cambio de estado. Al aumentar la temperatura, se vencen fuerzas intermoleculares y esto empieza como a tener mayor movilidad, como que sería un paso intermedio del estado líquido. Pero bueno, la idea es, siempre que nosotros tengamos mayor dispersión de la materia, vamos a tener un sistema con mayor entropía, con mayor desorden. Entonces, el segundo principio de termodinámica nos dice que la entropía del universo aumenta en un proceso espontáneo y que se mantiene constante en un proceso en equilibrio. Y cuando hablamos de entropía del universo, donde el símbolo de la entropía es S, cuando hablamos de entropía del universo, estamos haciendo referencia a ¿qué? A la entropía de nuestro sistema y a la entropía de los alrededores. Acuérdense que el universo engloba a sistema más alrededores. Es lo que tenemos acá. Debido a que el universo está constituido por el sistema y los alrededores, para cualquier proceso, el cambio de entropía del universo va a ser la suma de los cambios de entropía del sistema más los alrededores. Ahora bien, fíjense lo que tenemos acá. ¿Qué quise hacerles ver con esta diapositiva? Estos serían parte de los jardines de Versalles, donde fíjense que está todo absolutamente recortado, en orden, en su lugar, podado, es decir, para que nosotros podamos tener este jardín de esta forma, aquí hay un montón de energía en forma de trabajo para justamente poder cortar, poder sembrar y poder mantener este estado, ¿sí? Pero espontáneamente este sistema, si nosotros lo dejamos por en el tiempo y no se le coloca esa cantidad de trabajo asociada, esto espontáneamente va a dejar de encontrarse así y va a transformarse en ¿qué? Va a transformarse en un pajonal, ¿sí? Entonces, espontáneamente esto va a tender justamente a el
desorden, ¿sí? Para mantenerlo de esta manera, yo tengo que entregar la energía, pero si no espontáneamente, el sistema en el tiempo, si yo no hago nada, va a transformarse en un pajonal debido a que se va a desordenar. Por eso tiene que ver con que la entropía tiene que ver con que en un sistema espontáneamente tiende al desorden. Es como su cuarto. Uno un sábado puede dedicarse a acomodar el cuarto y quedar perfecto, y con el tiempo, espontáneamente, ¿hacia dónde tiende el sistema? Hacia el desorden. Entonces, este segundo principio de la termodinámica lo que nos dice es que en un proceso espontáneo, la variación de entropía del universo siempre va a ser mayor que cero. Esto es como una convención de signos. En un proceso reversible, nosotros nos vamos a meter con esto, el delta S del universo es igual a cero, y en un proceso no espontáneo, el delta S del universo va a ser menor que cero. Bien, nosotros vamos a centrarnos en qué pasa con la entropía de nuestro sistema, en vez de hablar del sistema y de alrededores. Vamos a concentrarnos en nuestro sistema y vamos a hacer referencia a esto que vimos acá con estos dibujitos, que van a ser conceptos que ustedes van a tener que fijar para resolver ejercicios. Algunas generalizaciones. Si nosotros comparamos sustancias iguales o similares, las entropías de los gases son mayores que la de los líquidos y estas son mayores que la de los sólidos, justamente. Cuando paso de sólido a líquido y al estado gaseoso, ¿qué tengo? Tengo dispersión de materia. Por lo tanto, a medida que paso de sólido a líquido a gaseoso, la entropía del sistema aumenta. Esto es un poco lo que vimos antes en el cuadradito. En un sólido, las partículas tienen posiciones fijas en la red cristalina. Pero cuando el sólido se funde, acuérdense que para fundir necesito agregar energía en el sistema, sus partículas adquieren mayor libertad, por lo tanto se traduce en un desorden del sistema. Por lo tanto, para pasar del estado sólido al estado fundido, si hay desorden del sistema, quiere decir que la entropía también va a aumentar. Cuando un líquido se evapora, o sea, pasó del líquido al estado gaseoso, las fuerzas entre las partículas desaparecen, ya sea fuerzas intermoleculares, en el caso, por ejemplo, del compuesto de la sustancia agua, y obviamente esas moléculas en estado de gas obtienen mayor movilidad. Por lo tanto, aumenta la entropía por mayor dispersión de la materia. Estas generalizaciones ustedes las tienen que saber para poder resolver ejercicios, ¿sí? Hay muchos ejercicios así de forma cualitativa que les dicen, prediga si la entropía de un sistema aumenta o disminuye. Otra generalización que dice que las moléculas de mayor tamaño tienen más entropía que las moléculas pequeñas. Hablamos moléculas de mayor tamaño, por ejemplo, no es lo mismo este nano, que está formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Los rojos constituyen átomos de carbono y los blancos son los átomos de hidrógeno. Es una cadena carbonada. No es lo mismo una cadena carbonada de 9 átomos de carbono que una cadena carbonada como esta de 1. Este es el metano. Acá tengo un átomo de carbono, hidrógeno, 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 hidrógeno. ¿Sí? Cuanto mayor es la estructura de la molécula, más, por ejemplo, hay estructuras que se ciclan, ¿sí? Mayor va a ser la entropía de esa estructura. ¿Por qué? ¿Ah? En general, las moléculas grandes tienen más entropía que las moléculas pequeñas. Y las moléculas con estructura compleja, por ejemplo, cuando se ciclan, tienen también mayor entropía que las moléculas más simples. ¿Por qué se dan estas dos generalizaciones?
Se debe a que cuando la molécula es compleja, tiene más formas de rotar, girar y vibrar en el espacio. Y acá se los damos como los datos numéricos. La entropía del metano es 186,3 Joule por Kelvin mol. La del etano, que fíjense, ya en vez de estar formado por un átomo de carbono, está formado por dos, o sea, es un poco más grande. De 186 pasamos a 229. Y la del propano, que está formada por 3 átomos de carbono, o sea que esta es la mayor de todas, 270. O sea que este es un ejemplo numérico para que vean cómo la entropía aumenta a medida que aumenta el tamaño de las moléculas. ¿Sí? Bueno, es lo que veremos. Bueno, ya nos queda poquito, nos va a faltar la última parte, pero vamos a terminar con entropía. Si bien la entropía tiene que ver con justamente esta dispersión de la materia y de la energía, hay un punto de referencia que tiene que ver a cuando la materia se encuentra en sus movimientos moleculares mínimos, o sea, cuando se encuentra, eh, tal como dice acá, vamos a leerlo así no se los complico con más palabras. ¿Cuál es el punto de referencia para los valores de entropía? O sea, de ahí en más, si se modifican las condiciones, el sistema va a empezar a tener mayor entropía. Pero el punto cero, el punto de referencia, se establece mediante la tercera ley de la termodinámica, establece el cero de esa escala de entropía. O sea, yo tengo que tener un valor de referencia para decir, de aquí a cuando modifico las condiciones, la entropía aumenta. ¿Cuál es ese valor de referencia? Luis Boltzmann postula que la organización con el máximo orden, o sea, ese valor de referencia, ¿a qué considero yo al máximo orden de cualquier sustancia? Donde existan las mínimas libertades para los movimientos atómicos o moleculares. Es en una sustancia cristalina perfecta en el cero absoluto, en el cero Kelvin. O sea, que cuando nosotros nos encontramos en el cero de la escala Kelvin, ¿sí? Que es el cero de la escala Kelvin, se obtiene teóricamente, no se puede llegar al menos 273 en forma experimental. Pero se postula que toda sustancia que se encuentre en estas condiciones, a 0 Kelvin, acá el desorden es nulo. Por eso la entropía es igual a 0. Este es nuestro punto de referencia. Cuando la sustancia, sea la que sea, se encuentra a estas condiciones, a 0 Kelvin. Ahí, ahí se postula que la entropía es 0. Cualquier otro valor diferente del 0 Kelvin va a hacer que el valor de ese ya sea un valor diferente de 0. Entonces, la entropía de un elemento compuesto en cualquier conjunto de condiciones es la entropía que se gana cuando la sustancia pasa de 0 Kelvin a las condiciones definidas. ¿Sí? Porque se define 0 Kelvin el punto de referencia para el valor de entropía. Con un valor de entropía igual a S, entropía igual a 0. Dicho de otras maneras, pero estamos hablando de lo mismo, el tercer principio de la termodinámica dice que la entropía de un cristal perfecto, o sea, con el cero de movimiento, es a 0 grados Kelvin. Y otra vez, ¿cómo se puede calcular los cambios de entropía de un sistema? Otra vez, les dije que había algo que tanto en la entalpía como en la entropía, como en lo que nos falta ver, se repite. Si nosotros tenemos una ecuación dada por A más B, que originan como producto C más D, y donde tanto A, B, C y D son los coeficientes estequiométricos, si a mí me piden la variación de entropía de esta reacción,
¿Cómo lo voy a calcular? Variación de entropía de la reacción, el cerito, porque los datos que yo voy a calcular o que yo voy a colocar se encuentran en las condiciones estándares, y esto lo voy a calcular otra vez utilizando la tabla, en donde voy a calcular otra vez los valores de entropía de los productos menos los valores de entropía de los reactivos. Y cada uno de los productos, ese valor de entropía que yo voy a sacar de la tabla periódica, va a estar precedido por su coeficiente estequiométrico. ¿Qué quiere decir? Que si acá, supónganse que esto fuese un 2 de C, este valor que yo colocaría acá tendría que multiplicarlo por un 2. Si acá tuviese un 3, este número que yo obtengo de la tabla me lo multiplico por un 3. Y así sucesivamente. O sea que esto lo obtengo de una cuenta, donde los datos los saco de la tabla. Y para terminar esta parte, podemos decir que la variación de entropía para una reacción química, si en una reacción se producen más moléculas de gas que las que se consume, el delta S es positivo. Vamos acá a este primer ejemplo. Me dicen que el carbonato de calcio sólido se descompone y origina óxido de calcio más dióxido de carbono gaseoso. Si en esta reacción yo tengo como producto moléculas de un gas, ¿sí?, que tienen alta movilidad y alto desorden, entonces el delta S de esta reacción va a ser un delta S positivo. ¿Sí? Estamos haciendo, es un ejemplo de lo que dice acá. Si una reacción produce más moléculas de gas que las que consume, es positivo. Si el número total de moléculas de gas disminuye, es negativo. Miren este ejemplo. Este ejemplo 2 me dice que un mol de nitrógeno gaseoso se combina con 3 moles de hidrógeno gaseoso, o sea que acá tendría un mol de nitrógeno más 3 de acá, tendría 4 moles de gas en total. Y cuando se combinan, se originan 2 moles de amoníaco gaseoso. O sea que paso de tener 3 moles de gas a tener 2 moles de gas. Por lo tanto, al tener menos cantidad de partículas al estado gaseoso, voy a tener menos dispersión de la materia. Por lo tanto, el delta H va a ser negativo. Y el tercero dice que si no hay cambio neto en el número total de moléculas de gas, como acá, fíjense que parto de un mol de hidrógeno más un mol de cloro para originar 2 moles de cloruro de hidrógeno. Si vamos a valores absolutos, del lado de los reactivos tengo 2 moles de gas y acá tengo 2 moles de producto. Por lo tanto, estaríamos en este tercer ítem. Si no hay cambio neto en el número total de moléculas de gas, entonces el delta S puede ser positivo o negativo, pero su valor numérico va a ser muy pequeño, ¿sí? O sea que esto la variación va a ser muy, muy, muy pequeña. Y ya casi vamos a terminar acá. Sin embargo, para determinar si un proceso ocurre en forma espontánea, acuérdense que para decir que el proceso ocurre en forma espontánea, yo tengo que saber que el delta del universo sea mayor que 0. Y hasta ahora, con todas estas consideraciones que hemos hecho, nosotros estamos hablando del sistema. Siempre, ¿qué le pasa al sistema? ¿Se aumenta o disminuye con todas las consideraciones que hicimos? Lo que nosotros trabajamos es con el sistema, ¿sí? Y para poder decir que realmente un proceso ocurre espontáneamente, yo tendría que conocer qué le pasa al sistema y qué le pasa a los alrededores. Y si esta suma me da mayor que 0, ahí sí yo podría asegurar que el proceso es espontáneo. Por lo tanto, para poder predecir si un sistema ocurre espontáneamente, yo no me puedo guiar solamente con la entropía. ¿Por qué? Porque para guiarme con la entropía,
yo tendría que saber qué le pasa al sistema y qué le pasa a los alrededores, y hacer esta suma. Y esta suma me tendría que dar mayor que 0. Y yo ahí podría definir que el proceso es espontáneo. Pero para calcular el delta S de los alrededores es muy complicado. Nosotros siempre tenemos herramientas para calcular el delta H del sistema. Por lo tanto, si yo quiero determinar si un proceso ocurre en forma espontánea, no vamos a utilizar la propiedad termodinámica entropía. Con esto nos vamos a guiar, pero si yo quiero asegurarme, lo que nosotros tenemos que encontrar es una función termodinámica que solo se asocie con el sistema en estudio. Esto es lo que vamos a ver la clase que viene, se llama energía libre de Gibbs. O sea, esta que sería la tercera propiedad termodinámica, energía libre de Gibbs, es la que nosotros nos va a definir si un sistema es o no es espontáneo en las condiciones en las cuales nosotros estamos trabajando. Con la entropía, que es lo que vimos antes, nosotros nos podemos dar una idea de qué es lo que está pasando, pero con las herramientas que tenemos de entropía solo podemos calcular qué le pasa al sistema y no podemos calcular qué pasa con los alrededores. Entonces no podemos hacer esta cuenta y definir esto. Aparece una tercera propiedad para poder salvar este escollo que se llama energía libre de Gibbs, donde solo con poder estudiar lo que le pasa al sistema y sin tener en cuenta con los alrededores, puedo determinar si la reacción será o no será espontánea. Bueno, 9:59. Estamos justo on time. Nos queda un poquitito más de esa energía libre de Gibbs. Esto lo vamos a ver entonces en la clase que viene. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar acá con la teórica. Vamos a darle paso a, por un lado, los que tengan que recuperar. Ya se va a habilitar la evaluación. Con el resto, vamos a seguir a través del foro. Fíjense que ustedes tienen ejercicios resueltos y tienen ejercicios en video. Empiecen con los de entalpía y entropía. Empiecen con los de entalpía, ¿sí? Ya sea de los resueltos y abajo dice unidad 8, tienen un PDF donde ahí están en un PDF. Y a medida que van avanzando con los ejercicios, van haciendo las preguntas a través del foro. ¿Entendió cómo vamos a trabajar? Bueno, ¿alguna consulta? Bueno, me voy a desconectar entonces para seguir trabajando con el foro y dar la apertura a la evaluación, los que tengan que recuperar. Me voy de aquí entonces. Nos vemos por el foro. Gracias, profe. Gracias a ustedes.